El domingo pasado hemos empezado una serie que tiene el propósito de prepararnos para superar una crisis económica. Después de esta pandemia que estamos viviendo, muchos economistas y gente entendida en esta materia dice que se viene una gran recesión económica. Esto quiere decir que mucha gente va a enfrentar una crisis en el área financiera. Sin embargo, yo estoy convencido, estoy seguro que en medio de esa crisis que el mundo va a entrar, Dios va a bendecir a su iglesia. Dios va a bendecirte a ti y a mí. Cuando otros pierdan su trabajo, Dios te va a proveer para tu trabajo. Cuando otros cierren negocio, tú vas a abrir un negocio y tú vas a bendecir a gente dándole trabajo, dándole un sueldo justo. Yo estoy convencido que Dios va a usar a su iglesia para bendecir a esta ciudad, a esta nación. En medio de la crisis económica, Dios va a usar a su iglesia. Yo estoy convencido de esto y me he propuesto que a través de estos días compartir estos mensajes para que juntos aprendamos cuáles son esos principios que Dios establece en su palabra para que nosotros podamos ser bendecidos y podamos recibir de Dios aquello que necesitamos. Por eso, esta noche, el mensaje lo he titulado Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Cuántas personas dicen amén? Amén. El título de este mensaje es un versículo muy conocido. Y esta promesa, oiga, para alguien que está pasando necesidad, es la mejor que puede oír. Para alguien que está sin trabajo y debe suplir las necesidades en el hogar, para alguien que tiene cuentas por pagar, puede repetir de todo corazón lo que dice en Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo quiero que usted lo pueda leer conmigo. Filipenses 4:19 dice así: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Sabe? Yo era un adolescente y no olvido aquella ocasión en que mi pastor, el pastor Samuel, predicó acerca de este pasaje. No lo olvido porque él dijo algo más o menos así. Muchos repiten el versículo de Filipenses 4:19, que Dios suplirá de todo lo que necesiten, pero no todos leen los versículos anteriores a ese pasaje, donde muestra cuál es el motivo por el cual el apóstol Pablo da esta maravillosa promesa a los filipenses. Y eso me llamó la atención porque a mi corta edad en la iglesia ya había escuchado en boca de muchos hermanos este pasaje como para saberlo de memoria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero nunca me había puesto a considerar cuáles eran esos versículos anteriores en los cuales nos mostraba el motivo por el cual el apóstol Pablo le había dado esas promesas a los filipenses. Y quiero que lo revisemos por un momento. Mira, los versículos anteriores hablan justamente de esto. Filipenses 4:10 en adelante dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y ahí está la promesa. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Luego de haber leído todos estos versículos que estaban antes, el pastor Samuel dijo: la promesa de provisión no es para todos los que repiten Filipenses 4:19,
sino para aquellos que, al igual que los filipenses, practican el principio de la generosidad. Y esta noche yo quiero hablarte de ese principio. Si algo va a traer provisión divina, si tú vas a repetir con confianza, así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten. Si tú vas a repetir ese pasaje con seguridad, pues tendrás que aprender, tendremos que aprender a poner en práctica el principio de la generosidad. Escucha, hermano, esas manos que Dios, en las cuales Dios va a colocar todo lo que necesite conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Esas mismas manos tendrán que aprender a compartir lo que hoy tienen con las personas que te rodean. Ese es el principio. Si Dios va a colocar algo en tus manos, esas manos tendrán que aprender a ser generosas y compartir lo que hoy tienes con las personas que te rodean. Nunca olvido una lección que me enseñó mamá y no fue hace mucho, fue algunos años atrás. Recuerdo que era el día del maestro o el día de la mamá, no sé cuál, pero mamá regresó a casa con un platillo y en el platillo había un pedazo de torta, había unas empanadas y había una salteña. Ella la puso en la mesa y en la mesa estaba Peluche, estaba Pequeño, estaban jóvenes y estaba yo. Y los tres nos miramos y vimos quién era el primero que iba a tomar la salteña. ¿No? ¿Quién era el primero? Y cuando estábamos en punto de eso, los tres nos agarramos el uno al otro porque íbamos a tomar la salteña. Y ahí fue cuando mamá habló con sabiduría y nunca me olvido de eso. Mire lo que dijo ella. Esa salteña es para Julio. Oiga, yo dije, ahí está. Por fin vino la honra pastoral. Esa es una voz de Dios. Esa salteña, y continuó diciendo, esa salteña es para Julio, porque yo sé que él sí sabe compartir con sus hermanos. Hermano, así es. Dios va a colocar su bendición en las manos de aquellos que comparten con generosidad. Guarda este principio. Si va a cumplirse en tu vida Filipenses 4:19, es porque Dios sabe que tienes un corazón y que tienes manos generosas. Mire, hay un montón de promesas para aquellos que son generosos. Proverbios 24:24 dice, da con generosidad y serás más rico. Oiga, para la gente que quiere decir, yo quiero que Dios me prospere y me bendiga, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Vamos, esposa, yo le doy permiso para que codee al que está a su lado. Sé tacaño y lo perderás todo. El que es generoso prosperará. El que da también recibe. Usted puede anotar esos pasajes para que usted los repita y los lea y los aprenda de memoria, porque tenemos que aprender a ser generosos. Ese es uno de los principios que yo quiero enseñarte en este tiempo, si Dios va a traer bendición sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Lucas 6:38. Dice, denles a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta. Escucha, sin que tengan que ir a buscarla. Segunda Corintios 9:11 también habla de las promesas y bendiciones de aquellos que son generosos. Lea conmigo. Segunda Corintios 9:11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Hermanos, una y otra vez podemos ver en las Escrituras que la generosidad, escuche, la generosidad es recompensada con riqueza, es recompensada con prosperidad, con recibir en medio de nuestras necesidades y recibir abundantemente. Y mire, aún dice, sin tener que ir a buscarla. Yo he experimentado esa gracia de Dios, de ser bendecido aún sin tener que ir a buscarlo. Él ha enviado su bendición para suplir mis necesidades. Mire, todo lo que usted acaba de oír debería ser un gran motivo
debería desafiarlo a tomar la decisión y decir, tengo que aprender a compartir con lo que hoy tengo. Tengo que aprender a ser generoso. Tengo que aprender a estar dispuesto a dejar de lado tal vez en un momento algo que yo quiero para compartirlo con otro. Debe ser un motivo para que nosotros practiquemos la generosidad, el principio de la prosperidad. Pero en una perspectiva más aguda, mire, podemos indicar que hay otro motivo también que es muy importante y considero más importante aún que nuestro propio beneficio. ¿Cuál es? Vaya conmigo a 2 Corintios 9:13. ¿Qué sucede cuando los hijos de Dios son generosos? No solamente son bendecidos, prosperados y recibirán en abundancia para seguir compartiendo con otros, sino que sucede lo siguiente. 2 Corintios 9:13. Como resultado del ministerio de ustedes, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, como resultado del ministerio de ustedes, o sea, de su generosidad, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. La iglesia de Corinto estaba enviando una ofrenda, una caridad, un dinero que iba a ayudar a la iglesia en Jerusalén, a los creyentes que estaban en Jerusalén. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes cuando son generosos, harán que la gente dé gloria a Dios. Si algo debe desafiarte a ser generoso, es que el nombre de Dios será glorificado. La generosidad de los hijos de Dios prepara el camino para que la gente dé la gloria a Dios. Y cuando alguien da la gloria a Dios, el reino de Dios se establece en ese lugar. Tal vez uno de los motivos por el cual el reino de Dios no está impactando, el evangelio no está impactando en tu casa, ¿sabes cuál es? Eres tacaño. Eres amarrete. Eres tacaño para con tu esposo, con tu esposa, para con tus hijos. No has sabido ayudar a tus padres cuando lo han necesitado. No has sabido extenderle la mano a tu vecino cuando lo necesitó, a tu propio hermano, a tu propia hermana, excusándote con que no tienes. Pero la verdad es que hay una frase que mucha gente dice, donde comen dos, comen tres. Eso es una realidad. El que quiere compartir de lo poco, te dará. El que quiere compartir de lo poco, lo hará, te dará. Cuando uno quiere ser generoso, buscará la manera de cómo ayudar. Yo quiero dejarte esta palabra. Tenemos que ser generosos, no solo porque hay gran bendición en hacerlo, sino porque el nombre de Dios es glorificado. Y a través de eso, la gente prepara su corazón para recibir al Señor Jesús en su vida. La generosidad del pueblo de Dios prepara el camino al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, era generosa. Dice que la gente vendía sus casas, vendía sus terrenos y toda esa ofrenda la traían a la iglesia para que los líderes de la iglesia la administraran de manera sabia y con temor de Dios para ayudar a las viudas y a los necesitados. Y eso traía gracia sobre todo el pueblo. El pueblo miraba con buenos ojos al pueblo cristiano porque era un pueblo generoso. Dios ha estado ministrando mucho mi vida en esta cuarentena. Porque Dios quiere que nosotros valoremos lo que hacemos en nuestros templos. La religión que llevamos en nuestros templos es importante porque en eso nosotros mostramos nuestro amor a Dios. Pero ese amor que demostramos a Dios en los templos tiene que reflejarse en el amor que demostramos en las calles al ayudar al necesitado. La iglesia tiene que cumplir con ese propósito. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Prepárate, Dios va a bendecir a su iglesia en gran manera, pero lo hará porque tú te vas a convertir en un medio de bendición para muchas personas. Escucha, esto es palabra de Dios.
Dios te va a empezar a bendecir en los próximos meses, los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y lo que durase la crisis económica. Dios te va a bendecir, pero lo va a hacer porque tú con ello vas a ayudar al necesitado, vas a ayudar al que no tiene, vas a ayudar a tus padres, a tus hermanos, y con eso el nombre de Dios será glorificado y muchas personas vendrán a los caminos de Dios porque verán el amor de Dios a través de tu generosidad. Ellos verán el amor de Dios a través de tu generosidad. Si tú esta noche aprendes este principio y lo guardas en tu mente y en tu corazón y empiezas a ponerlo en práctica con lo que hoy tienes, compartiendo un pan, de lo poco dándole a ese viejito, a esa viejita que necesita. Si tú aprendes este principio, yo estoy seguro que Dios va a empezar a enviarte, como dice esta palabra, todo lo que necesites. Y aún más, para que siendo enriquecidos, como dice Corintios, siendo enriquecidos, sigan siendo generosos con otras personas. Recuerda la historia que te conté. Recuerda a mamá poniendo esa gracia especial, esa salteñita, y la puso en mi mano porque él dijo, yo sé que él va a compartir. Dios dará a gente que va a compartir, que va a ser generosos. La Biblia enseña que nosotros tenemos que ser generosos con muchas personas, con 3 personas en especial. ¿Cuáles son? Número 1, importante, tenemos que ser generosos con los siervos de Dios. Sí, con aquellas personas que están cuidando de la iglesia. Tenemos que ser generosos con los líderes de la iglesia. Tenemos que ser generosos con esa gente que se entrega con fe a servir a Dios, a predicar su palabra, a cuidar de otras personas, que se consagran por completo a predicar y enseñar su palabra. Aquellos que viven por fe y dicen, yo sé que Dios va a proveer. Dios cuenta con tu generosidad para bendecir a los siervos de Dios. Recordemos, Filipenses 4:19, la promesa de que Dios proveerá de todo lo que necesiten. Se lo dio a los filipenses. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Filipos en ningún momento descuidó al apóstol Pablo y su ministerio. El apóstol Pablo dijo, desde que empecé a predicar, ustedes a donde yo fui, me enviaron una dádiva, me dieron un regalo, me enviaron un dinero para que yo me sustente. Y en medio de mi necesidad, nunca me faltó. Por eso yo sé que mi Dios suplirá todo lo que os falte. Esa promesa que nosotros repetimos es a causa de la generosidad que tenemos para con los siervos de Dios. Hace unos días, una hermana de la iglesia, de nuestra iglesia, me sorprendió que había enviado unas bolsas de víveres a nuestros pastores, Samuel y Carola, y a otros pastores de la iglesia Casa de Oración. ¿Sabes? Me alegré en mi corazón. Y dije, qué bueno que la iglesia esté haciendo esto. Esta hermana envió esas bolsas y compartió con los pastores de allá. Y ella también ha sabido ayudarnos a nosotros muchas veces. Y es una mujer a la cual Dios ha bendecido grandemente. Es una mujer a la cual Dios honra y le bendice en el trabajo que ella realiza. Ella ha practicado y ha vivido la bendición que hay en honrar a los siervos de Dios, en ser generosos con ellos. Una y otra vez usted puede ver en la Biblia que las personas que honraron y fueron generosas para con los hombres de Dios fueron bendecidos. Cuando usted va al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, usted puede ver a Elías, que está en medio de una sequía, y Dios le dice, te voy a enviar a Sidón. Allí hay una viuda, escuche bien, una viuda en ese tiempo, en esa cultura, una viuda era una persona que necesitaba. A una viuda no se le pedía, a una viuda se le daba. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 1:27 que la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos, porque
En ese tiempo, las viudas y los huérfanos dependían totalmente de un varón, pero cuando el varón moría, esas mujeres quedaban a mendigar. Las viudas y los huérfanos quedaban a mendigar, no había cómo. No es como hoy día que una mujer sale adelante con 8 hijos, no. En ese tiempo, en esa cultura, una viuda era una mujer realmente desamparada, un huérfano realmente desamparada. Era el varón, el pilar económico de la sociedad y de la familia. Pero Dios envía a Elías a pedirle a una viuda. Y la viuda le dice, mire, nosotros estamos tan mal como tú. Recuerda, Elías, que estamos viviendo en medio de una sequía, nadie tiene para comer, estamos en crisis. Tal vez como la situación que hoy estamos viviendo, estamos en crisis, nadie tiene. Pero, y él le dice, sabes, lo último que tengo es un puñado de harina, un poco de aceite que iba a cocinar para mí y para mi hijo. Y mira lo que dice, y nos íbamos a dejar morir porque no hay más. No hay dónde comprar, no hay cómo conseguir. Y esto es lo que le dice Elías. Escucha lo que le dice Elías. Versículo 13, 17, 13, dice, no tengas temor. Escucha, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y escuche la promesa, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Provisión sobrenatural, provisión milagrosa, porque esta mujer honró y fue generosa para con el siervo de Dios. Una vez más el principio se cumple aquí. Dios bendice a los que son generosos y a los que son generosos para con el siervo de Dios. Cuando Dios te pida que honres al siervo de Dios, no es para que te falte, es para que te sobre. Te lo repito, cuando Dios te demanda que honres al siervo de Dios, a la sierva de Dios, aquellos que están encargados de predicar la palabra, de enseñar, de cuidar de la iglesia, cuando tú honres a un ministro, a un evangelista, a un profeta, a un apóstol, no sé, cuando tú honres al siervo de Dios, no es para que te falte, es para que te sobre. Y la bendición, escuche, para la persona que es generosa con los siervos de Dios, no se limita a lo material, no se limita a eso. Aún alcanza lo milagroso. Días después, el hijo de esta viuda muere. Pero Elías clama a Dios y los resucita. Cuando somos generosos para con el siervo de Dios, no solamente no te faltará lo material, sino que tú tienes acceso a lo milagroso. Y te digo esto con convicción porque más adelante, Eliseo, ya no Elías, Eliseo igualmente es alguien que recibe la generosidad de un matrimonio. Este matrimonio preparó un cuarto, lo acomodó con todo lo que necesitaba y cada vez que el siervo de Dios pasaba por esa ciudad para predicar, para enseñar, ellos lo recibían en su casa y le daban comida y lo atendían. Mire, hizo un cuarto para nada más que Eliseo. Lo honró, le fue generoso con él. Y Eliseo dijo a su siervo, le dijo, ¿qué podemos hacer por esta mujer que es tan generosa para con nosotros? Y su siervo le dice a Eliseo, esta pareja no puede tener hijos. No pueden tener hijos. Y pasando un año, Dios bendijo a esta mujer y a este varón a causa de su generosidad. No solamente Dios no te va a hacer faltar, escucha bien, lo material, el sustento, la provisión, sino que cuando somos generosos para con el siervo de Dios, tenemos acceso a lo milagroso, tenemos acceso a la bendición completa de Dios. Debemos honrar a los siervos de Dios. Debemos ser generosos para con ellos. Nunca piensen y digan, es que no tengo, esta mujer no tenía en una primera instancia. Nosotros no vamos a ser generosos cuando tengamos. Escuche esto. No vamos a ser generosos cuando tengamos. Cuando seamos generosos, vamos a tener.
Te lo repito. No digas, cuando yo tenga, yo voy a ser generoso. Cuando yo tenga, voy a dar. No, no, no. Da de lo que hoy tienes. Y Dios te va a dar más aún para que puedas compartir. Cuando seas generoso, vas a tener. No esperes a tener para ser generoso. Cuando seas generoso, Dios va a añadir. No esperes a que Dios te añada para recién ser generoso. Empieza a poner en práctica este principio hoy. Las segundas personas con las cuales tenemos que ser generosos es con nuestros padres. Mira lo que dice Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Wow, escuchen la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Cuando nosotros honramos a nuestros padres y le ayudamos en medio de su necesidad, y no solo cuando estén en necesidad, cuando nosotros tenemos el hábito, el principio de compartir con ellos de lo que Dios nos bendice, ¿sabes? Dios te va a añadir mucho más. Primera Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad con su propia familia y, esto pueden subrayarlo, y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. No solo tenemos que ser cariñosos, darle besos y darle abrazos a nuestros padres, tenemos que aprender a meter nuestra mano al bolsillo y ponerle en su mano un dinero para que ellos se ayuden. Tienes que aprender a tomar dinero y comprar algo lindo, mamá, sin que sea su cumpleaños, algo que necesiten y decir, mamá, papá, esto es para ustedes. Quiero honrarles, quiero ser generoso con ustedes. Dios me ha bendecido, esto es para ustedes. Si tú y yo ponemos en principio en práctica ese principio de la generosidad, Dios va a bendecir. Mira, los fariseos en el tiempo de Jesús no querían honrar a sus padres, muchos de ellos. No querían ayudarle con sus bienes, no. Cuando alguno de ellos tenía algún problema con sus padres, ¿sabes? Ellos prometían sus bienes, todo lo que tenían, lo prometían a Dios, los consagraban a Dios. Ese ritual se llamaba corbán. En otras palabras, ellos decían, todo lo que yo tengo es de Dios, lo consagro a Dios. Y esa ofrenda se entregaba cuando ellos morían, lo entregaban a las arcas del templo. Pero esto lo hacían, ¿sabes por qué? Simplemente para no darle a sus padres. Para cuando sus padres tengan necesidad, le dicen, lo siento, no tengo, todo lo que tengo es de Dios y no puedo dártelo a ti. Ellos estaban usando, mire, el principio de honrar a Dios para decir, no tengo para darle a ustedes. Y Jesús dijo, es necesario que hagan esto, pero también lo otro. Es necesario que aprendamos a honrar a Dios, pero también tenemos que honrar a nuestros padres. Mucha gente ha tenido padres que se han equivocado y cometido graves errores. Pero eso no debe impedir que tú ayudes a tu padre en medio de su necesidad. Eso no debe impedir que tú ayudes a tu madre cuando te necesita. No. El hecho de que tus padres tengan y se sustenten no quiere decir tampoco que no le vas a dar. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que cumplir el principio de la generosidad con nuestros padres. Y dice la Biblia que Dios te va a dar larga vida y serás feliz. Serás feliz. Entonces cumplimos el principio de la generosidad siendo generosos para con los siervos de Dios. En segundo lugar, con nuestros padres. Y tercero y último, debemos ser generosos con los débiles y los necesitados. Hechos 20:35 dice, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. ¿Dónde está la bendición? En dar. ¿Dónde está la bendición? En dar. ¿A quiénes? A los que están en necesidad.
El libro de Deuteronomio 15, del 7 al 11, habla de que el pueblo de Dios, Israel, tenía una obligación para los que estaban en necesidad. Y ese principio sigue vigente para nosotros hoy. Nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que seguir velando por la gente necesitada. Escuche, pero si hubiera israelitas pobres en tu ciudad, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstale lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Había un año que se llamaba jubileo y en ese año se perdonaban todas las deudas. Y aquí está diciendo el profeta, está diciendo, no sean tacaños porque se acerca ese año, no le vas a dar porque ese dinero se ha perdido. No. En otras palabras, está diciendo, regálaselo, dáselo, el año vas a tener que perdonar. Dale de todas maneras, lo necesita, es tu obligación. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, escuche, serás culpable de pecado. Oiga, no solamente nosotros nos estamos truncando la bendición sobre nuestra vida, dice, serás culpable de pecado, el no ayudar al necesitado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Esa es la promesa. Una vez más, mira, en todo lo que hemos leído, la generosidad siempre viene acompañado de la bendición de Dios. No, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Escucha, tú quieres que Dios bendiga todo lo que haces. Tú esperas que Dios bendiga tu trabajo, tu negocio, donde tú estás. Lo que Dios pone en tu mano sea bendecido. Aprende el principio de la generosidad. Proverbios 28:8 dice, los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses. Escuchen la gente. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses. Escuchen los colombianos motoqueros. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Aleluya. Hay gente que va a trabajar, escuche bien, hay gente que estará haciendo allá lo malo. Hay gente que va a estar haciendo dinero, engañando a las personas y dice, de alguna manera, dice el Señor, yo voy a poner esas riquezas en el bolsillo de los que cuidan de los pobres. Yo voy a llenar los bolsillos de la gente que vela por los necesitados. Otro pasaje dice, el que da al pobre le presta a Dios y Dios no es deudor de nadie. El libro de Salmos lo dice, el que da al pobre le presta a Dios y Dios no es deudor de nadie. Dios no se va a quedar debiéndote nada. Dios te lo va a devolver. Dios te va a dar. Tenemos que aprender a ser generosos, iglesia. Tenemos que aprender a ser generosos. Este principio de la generosidad, Dios lo ha forjado en nuestras vidas como pastores. Dios lo ha forjado por muchos años. Son muchos años que Dios ha venido enseñándonos y llevándonos a poner en práctica. ¿Cuántas veces con mi esposa hemos tenido un dinero ahorrado con mucho esfuerzo? Y Dios ha puesto en nuestro corazón decir, hay tal persona que necesita. Toma ese dinero y ayúdale. Muchas veces. Y con lágrimas en nuestros ojos hemos tenido que aprender la generosidad porque usted sabe cuánto cuesta ahorrar un dinero y tener planes con eso. Pero siempre, escuche, hasta ahora, Dios nunca me ha desamparado. Y Él me ha mostrado su bendición una y otra vez. Cuando empezamos nuestro matrimonio, les contaba el otro día, mi esposa recibió un dinero de cuando la finiquitan, cuando le dan cuando sale de un trabajo, le dan un cierto monto de dinero. Y ella lo que hizo fue apartar para su diezmo, su ofrenda, su honra para con sus pastores
y lo demás lo ofrendó. Eso podía bien servido para pagar nuestro matrimonio, era un buen monto de dinero, pero Dios le puso en su corazón ofrendarlo, darlo para el Señor, darlo para la iglesia. Y sabe, ella tuvo el matrimonio que siempre quiso. Dios proveyó, Dios no hizo faltar. Y así una y otra vez, son muchas veces que Dios nos ha estado enseñando el principio de la generosidad. Yo no vengo a hablarte algo que leí en un libro. Yo no vengo a hablarte algo que saqué de algo de internet, no. Te estoy hablando algo que el Señor mismo ha forjado en nuestras vidas y que hemos visto la bendición de Dios. Yo te pregunto, ¿quién podría librar a mi hija de la enfermedad que tuvo que atravesar? Mi esposa contrajo la enfermedad del Zika y los doctores decían que esta niña podría haber nacido enferma o ciega o con retraso mental. ¿Quién para librar a esa niña indefensa en el vientre de su madre de esta enfermedad? Solamente Dios. Porque cuando nosotros somos generosos, como te dije en un principio, accedemos aún a lo milagroso. Estas mujeres recibieron un milagro, la otra mujer recibió la sanidad de su hijo por su generosidad. Cuando Jesús estaba en su ministerio, un hombre, un principal, dice que vino delante del Señor a decirle que sane a su hijo, a su siervo que estaba enfermo. Y los fariseos le dijeron, este hombre merece que tú le concedas esa petición porque es generoso para con el pueblo de Dios. Nos ha construido una iglesia. Por favor, Señor, respóndele por la generosidad de este hombre, el Señor Jesús. Porque cuando nosotros somos generosos, escucha bien, estamos reflejando que aquí en este corazón hay amor para con Dios y hay amor para con el prójimo. Solo alguien que ama a Dios de todo su corazón y alguien que está dispuesto a amar al prójimo es alguien que estará dispuesto a poner en práctica la generosidad. ¿Sabes? Son muchos años que practicamos el honrar a nuestros pastores, el ser generosos para con los siervos de Dios. Yo estoy agradecido y con mi esposa estamos agradecidos por lo que nuestros pastores han hecho por nosotros. Ellos oran, nos cuidan, nos aman, nos aconsejan. En los momentos más difíciles han estado con nosotros. Estoy agradecido y, ¿sabe? Nosotros nos alegramos al poder ser generosos con ellos. Y esto no lo digo para vanagloriarme o para mostrar que yo qué hago, sino para que tú puedas aprender del ejemplo de tu pastor. Nosotros cada mes apartamos una cantidad de dinero para dar a nuestros pastores. No estoy hablando del diezmo, no estoy hablando de la ofrenda, eso es para mi Dios. Si tú piensas que tú das eso para la gente de la iglesia, que trabaja en la iglesia, te equivocas, eso es para Dios. Estoy hablando de una generosidad, de una muestra de gratitud. Y hemos apartado ese dinero por muchos años y siempre que tenemos oportunidad lo honramos. Muchas veces nos ha dado Dios la oportunidad de comprarle un bonito celular, de pagarles un almuerzo en un restaurante bonito para ellos dos, de enviarlo de vacaciones, de darle para que se vayan de vacaciones a un lugar donde puedan descansar. Hemos hecho muchas cosas por nuestros pastores al apartar ese dinero para ser generosos con ellos, como también hemos visto cómo Dios bendice cuando ponemos en práctica ese principio. Cada mes nosotros apartamos un porcentaje para honrar a nuestros padres. Muchas veces hemos tomado ese dinero, lo hemos ahorrado y hemos comprado. Mamá, te compré esto, mamá, te llegamos con algo así, mamá, compré esto, mamá, compré esto. Porque cada mes apartamos de lo que recibimos un porcentaje para honrar a nuestros padres. Y varios años atrás hacemos también, apartamos un dinero para ayudar a la gente que lo necesita. Ha habido familiares que pasan necesidad y hemos sacado de ahí, aquí está, hay un dinero para ayudar al necesitado. Dios me ha enseñado a administrar todo lo que nos da por porcentaje y yo de todo lo que recibo aparto un porcentaje para esto, y con lo que queda, con fe, yo vivo con eso. Y Dios no ha hecho faltar. Son muchos años atrás. Con lo poco o con lo mucho hemos aprendido a ser generosos con aquellas personas que la Biblia nos manda a ser generosos.
Si tú pones en práctica este principio, estoy seguro que Dios va a añadir y te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Viene un tiempo de crisis, pero Dios va a bendecir a su iglesia para que el nombre de Dios sea glorificado cuando tú y yo seamos generosos con la gente que lo necesita. Dios va a bendecir a su iglesia. Y el primer principio que quiero enseñarte en esta noche es el principio de la generosidad. No esperes a tener para poner en práctica estos principios. Sé generoso y Dios te va a añadir. No es al revés. No digas cuando Dios me bendiga. No, hazlo y Dios te va a bendecir lo que tú haces. Hazlo y Dios va a bendecir lo que tú tienes. Nunca me olvido, años atrás, aún era soltero. Y yo aprendí, una de las primeras cosas que aprendí en la generosidad es honrar a mi pastor. ¿Verdad? Esa fue una de las primeras cosas que aprendí. Y yo era soltero y no tenía un gran salario, era algo mínimo que recibía. Y recuerdo que dije, voy a apartar este porcentaje, voy a dar mi diezmo y ofrenda y voy a apartar esto para mi pastor. Dije, ¿sabes cuánto tenía en la mano? Me da pena, me daba pena. Tenía 20 pesos. 20 pesos. Me daba pena darle al pastor 20 pesos. De verdad. No. Pero recuerdo que con toda mi vergüenza del mundo, yo lo vi que subía la escalera del pastor, le dije, quería darle esto, pastor, para usted, le dije. Yo era soltero y le puse la mano. Recuerdo que fue mi primer acto de generosidad, mi primera honra para mi pastor, lo recuerdo bien. Y le puse la mano. Pero, ¿sabes? Por esa primera generosidad, esa primera honra que di con mi pastor, Dios siguió añadiendo en mi vida. Y cada vez me permitía tener un poco más para poder bendecir a mis pastores y mostrarles mi gratitud por todo lo que ellos han hecho por mí y por mi familia. He visto con mi esposa y mi hija cómo Dios provee todo lo que necesitamos cuando somos generosos. Y yo espero que esta palabra se cumpla en tu vida. Yo espero que Filipenses 4:19 se cumpla en tu vida en los próximos días. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero también oro para que el Espíritu Santo selle esta noche esta palabra en tu mente y en tu corazón. Aprendamos a ser generosos, a compartir con lo que hoy tenemos. Empieza porque Dios quiere bendecirte. Padre, gracias te doy por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, porque estás preparando tu iglesia para un tiempo en el que vamos a ver maravillas, vamos a ver milagros y el área financiera no será la excepción. Vamos a ver, Señor, cómo tus hijos son prosperados y bendecidos para que ellos aprendan a ser generosos con los que le necesitan. Ellos, Señor, nosotros vamos a ser gente que va a sustentar el ministerio de muchos hombres, evangelistas, pastores, iglesias van a ser sustentadas con nuestra generosidad. Estoy seguro que tú vas a bendecir a tu iglesia para que nosotros seamos quien sustentemos a nuestros padres, ayudemos a nuestros padres, ayudemos al necesitado. Señor, bendice a tu iglesia y sella esta palabra en nuestro corazón. Enséñanos a ser generosos para con los siervos de Dios. Enséñanos a ser generosos para con nuestros padres. Ayúdanos a ser generosos para con el necesitado, para con la viuda, para con el huérfano, para con el pobre. Ayúdanos, Señor. Pon eso en nuestro corazón. Que esta palabra quede sellada en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que esta noche se determine y dice, voy a poner en práctica. Voy a empezar a ser generoso ahora, Señor. Bendigo su vida. Pido que de aquí en adelante tú empieces, Señor, a cumplir cada una de estas palabras, cada uno de estos versículos. Señor, ellos empiecen a verlo una realidad en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.